partícula que se mueve en el vacío en una región donde existe campo magnético. Ahora vamos a introducir un conductor, un alambre, en el seno de un campo magnético y vamos a hacer circular corrientes, o sea, una sucesión, un trencito, una detrás de otra de estas cargas que denomino Q, que constituyen una corriente. En consecuencia, como aparecen fuerzas sobre las cargas individualmente, quiero encontrar una expresión que me dé la fuerza sobre un conductor que transporta carga, que transporta corriente. Bueno, el esquema es este. Tenemos un conductor que tiene una sección transversal A, sección de área transversal A, circular. Este es un pedazo de alambre que tomé. Ese alambre tiene longitud L. Está metido dentro de un campo magnético que acá lo señalé con tinta roja. El campo es entrante al plano del papel o el plano de la pantalla que contiene a este conductor. Entonces, ¿qué tomo? Dibujo acá una carga Q que es la que forma corriente y que tiene velocidad. ¿Qué velocidad es? V sub D. Este vector es representativo de la velocidad media de deriva, esa velocidad que analizamos en la clase anterior, una velocidad representativa de todas las velocidades, un gran promedio estadístico de las velocidades de todas las partículas que conforman esa corriente eléctrica. Pero esa foto, esta imagen, representa lo que ya aprendimos, la fuerza sobre una partícula que se mueve con este valor de velocidad, con este vector, bajo la acción de un campo eléctrico entrante al papel, aparece una fuerza hacia arriba. Esta F sub B es la fuerza de interacción magnética entre la partícula que se mueve y el campo magnético que tiende a tirarla hacia arriba para que haga su trayectoria circular. Pues bien, eso para una partícula. Ahora vamos a ver qué sucede para un conjunto de partículas. Esta es la expresión de la fuerza magnética sobre una carga con velocidad v sub d. Sin embargo, para este segmento de alambre que tiene longitud L y sección transversal A, por ser un alambre conductor, tiene un N característico, donde N es el número de portadores por unidad de volumen, de modo que si yo multiplico N, como lo vimos en la clase anterior, por el volumen de ese cilindro elemental que tomé, estaré calculando, determinando el número de cargas contenidas en este segmento de longitud L. Quiere decir que tengo este número de cargas. Si ahora cada una de esas partículas tiene carga Q, yo lo único que tengo que hacer es, en esta expresión que tenía, introducir el número de partículas para encontrar la fuerza total. Entonces multiplico directamente por N, por A, por L, a esta expresión. Como estos son cantidades escalares, van a parar acá. Adentro de la expresión. Y las puedo repartir. O sea, mantengo dentro de paréntesis la expresión original y pongo NaL. Pero ahora recuerdo que I es igual a N por Q, por la velocidad de deriva, por A. Entonces, ¿qué hago? Introduzco N, Q ya está, la velocidad de deriva, y meto acá y me va a quedar el L afuera. Todo esto que es I. Entonces, tendré la misma expresión, pero ahora ya la fuerza sobre todo el conductor que lo va a tirar, es una fuerza total que va a tirar a este tramo conductor para arriba. La fuerza total F sub B va a ser igual a I, que es un escalar, que es esto, la intensidad de la corriente, multiplicado por L. A L le doy carácter vectorial, lo puedo dibujar como un vector L, vector longitud del tramo de conductor que apunta en la dirección de circulación de la corriente, todo multiplicado vectorialmente por B.
De esa manera, esta expresión F sub B es la fuerza sobre un conductor de longitud L por el cual circula la corriente. Y fíjense que desapareció el área de la sección transversal. ¿Por qué? Porque esa información ya está contenida en la corriente eléctrica. Entonces, la interacción entre campo magnético y un alambre depende de la magnitud o módulo del campo magnético, depende de la intensidad y depende de la longitud. Fíjense qué notable, depende de la longitud del alambre que está sumergido en el seno del campo magnético. De ahí sale la magnitud de la fuerza. Ojo que yo utilicé F sub B para todo el razonamiento, nada más que al final aclaro. Esta tendría que ser fuerza F sub BQ, si ustedes quieren. Fuerza sobre la carga para llegar a la fuerza magnética total sobre el tramo del conductor. Pero ahora uno puede tener circuitos completos, porque para que por acá haya corriente eléctrica, esto forma parte de un circuito completo que está conectado a una batería. Entonces, para poder encontrar fuerzas totales, hay que hacer un paso diferencial. El paso diferencial consiste en este esquema, en razonar a partir de acá diciendo, ¿y qué pasa si tengo una corriente y tomo de un conductor que puede tener cualquier forma, cualquier longitud, un tramito chiquitito de longitud diferencial de él? El razonamiento es idéntico al anterior. O sea, el campo magnético será B. Si yo aíslo un pedacito, si este fuera un alambre muy largo que está montado sobre el eje X, tomo un pedacito de longitud diferencial de L y por ahí está circulando la corriente I. Ese producto de I por diferencial de L, vector, todo esto tiene carácter vectorial, es un nuevo vector muy chiquitito, un vector elemental que se llama elemento de corriente. Acá. Elemento de corriente es un nuevo vector. Su longitud es el producto de la intensidad de la corriente por la longitud del segmento elemental, es infinitamente pequeño y todo tiene carácter vectorial. O sea que ahora hay una nueva identidad. Intensidad de corriente, longitud del alambre. Intensidad de corriente, longitud del alambre. Esto se llama elemento de corriente. O sea que nosotros podemos agarrar una bobina y decir que está constituida por una infinita suma de elementos de corriente. Esto nos permite tener en cuenta la forma. Lo que no perdemos de vista es lo siguiente. Este elemento de corriente, este pedacito de conductor, que forma parte de un circuito cerrado, de un todo, este pedacito interactuando con este campo magnético existente en este punto, genera sobre ese elemento una fuerza diferencial de F. O sea que diferencial de F es la fuerza elemental sobre este pedacito de conductor por el cual circula una corriente eléctrica. Este vectorcito se llama elemento de corriente. Entonces, diferencial de F sub B, de nuevo, producto de vectorial del vector elemento de corriente por el campo magnético. Entonces uno puede tomar cualquier forma y puede integrar. Acá van a encontrar, en este tramo final de la clase, vamos a calcular el par sobre una espira conductora que sumergimos en un campo magnético determinado. Una espira es un circuito cerrado. O sea, lo que hacemos acá es presentar esto como espira, pero en realidad uno puede tomar esto es como el marco de un cuadro. Tomamos un rectángulo y tomamos un trozo de alambre y le damos forma rectangular. Pero ahora uno se pregunta, ¿y cómo haces para hacer circular corriente en este cuadro? ¿Dónde está la batería? ¿Dónde está la resistencia que limita la corriente que circula por allí para no tener un cortocircuito? Es así. En algún lugar, o sea, por acá sale, venimos con un conductor así, doblamos acá, subimos, volvemos a doblar, venimos por acá, bajamos y sacamos el otro conductor por acá.
Esas dos puntas las conectamos a una batería a través de un resistor de limitación. Y de esa manera podemos hacer que la corriente entre por acá, venga por acá, salga por acá, venga por acá y vaya de vuelta al circuito. Ahora, esta parte que está acá abajo tiene una corriente que baja y una corriente que sube. O sea, los efectos magnéticos la podemos despreciar para poder dibujar esto. Porque parece una pregunta muy sencilla, pero descoloca a veces. ¿Cómo lograste que circule corriente dentro de la aspira si no hay batería? Uno lo puede hacer. Ya vamos a ver los fenómenos inductivos, etc. Pero en principio esto forma parte de un circuito. Por ahora, acepten de que tengo una forma rectangular, o sea, tengo un rectángulo y a esto se llama espira, una espira rectangular hecha de alambre. La longitud de la base es B y su altura vale A. Está inmersa en el seno de un campo magnético uniforme. Que este campo magnético sea uniforme se debe entender como que todos estos vectores que lo describen tienen la misma longitud y son todos paralelos a sí mismos en esta región del espacio en el cual se encuentra inmersa la espira. Aquí he identificado lados de la espira, paralelos entre sí. El lado 1, el lado 2, el lado 3 y el lado 4. 1 y 3 paralelos entre sí, 2 y 4 paralelos entre sí. ¿Qué expresión tengo como para analizar esta situación? Esta expresión. F producto de I por L vectorial B. ¿Por qué L? Porque se trata de una espira que tiene medidas finitas, no es una espira que tenga lados infinitamente pequeños. Pues bien, eso por un lado. Por otro lado, la posibilidad de girar. Esta espira puede girar en torno a este eje de simetría que puse acá. O sea, puede girar en torno a este eje vertical. ¿Qué analizamos con esta expresión y los sentidos de circulación de la corriente? Los lados 1 y 3. Antes de hacerlo, analizo que teniendo longitud de la base B y altura A, el área de la espira que nombro con la letra A mayúscula es el producto de la base por la altura. A por B. Ahora sí, analizo este lado y este otro lado. Lo analizo por separado. En el lado de arriba tengo I por L. ¿Cuánto vale arriba la longitud de este tramo? Vale B. O sea que tengo I por B vectorial V. O sea, este lado y este vector campo magnético generan un plano que es este. IB multiplicado por esto, aplicando la regla de la mano derecha, da F sub B sobre el lado 1 apuntando hacia arriba. Miro la de abajo, B mantiene su dirección y sentido. Sin embargo, IB, este elemento de corriente va en sentido contrario a este otro, entonces la fuerza va para abajo. Conclusión, tengo esta fuerza F sub B1 sobre el lado 1 que vale menos FB sobre el lado 3. En módulos son iguales, pero tienen distintos sentidos. En consecuencia, entre ellas se anulan porque no pueden provocar efecto mecánico alguno. No hay traslación ni hay rotación en esta dirección. ¿Existen fuerzas? Sí, existen fuerzas. Te la tira para arriba, al lado 1 trataría de deformarla y esta para abajo. Pero no pasa de ahí. Se compensan con la rigidez de la espira. Aparte de anularse. O sea, en esta dirección no vamos a tener movimiento. Ahora vamos a estos otros dos lados, al lado 2 y al lado 4. Para eso, ¿cómo hago? Imagino que puedo hacer un corte acá, corto acá y miro desde arriba.
Al mirar desde arriba veo esta U, mirada desde arriba, que es lo que dibujo acá. Por acá veo la corriente, un puntito, pues la corriente viene hacia mí y por acá la corriente entra. O sea, estoy mirando desde acá, corté acá, tengo una corriente saliente, por eso un puntito por este lado, y acá le pongo crucecita porque es una corriente que está entrando, está bajando. Eso es lo que miro acá. El punto de giro es este, la base vale B, el campo está acá, la corriente viene para acá y por A ahora, por B en módulo, siempre van a ser perpendiculares. Esta por esta me da esta fuerza sobre el lado A, F sub A, digamos, 4. Y esta es la F sub A sobre el lado 2. Todo porque la longitud de estos lados vale A. Aparece una fuerza también para arriba y acá una fuerza para abajo. La situación mecánica es distinta. Tenemos dos fuerzas de igual intensidad separadas por una distancia d. Eso en mecánica se conoce como par de fuerzas o cupla que provoca un giro con centro en este punto, que no es otra cosa que la proyección de este eje. O sea que la espira tiende a girar así. Provoca un giro bajo la acción de esta cupla. Y va a girar, y la cupla va a provocar ese giro siempre y cuando yo tenga brazo de palanca, digamos, o distancia entre las dos fuerzas que componen la cupla. Cuando estas queden perfectamente colineales, estas dos, que va a suceder, va a existir campo eléctrico, van a existir fuerzas, pero D se va a hacer cero, en consecuencia no va a haber momento. No va a haber tau, que es el momento o par de la cupla, que en mecánica se define como el módulo de la fuerza que interviene en el F sub A por la distancia que separa la fuerza. Pero es un valor instantáneo, es una foto. ¿Dónde? Debo reemplazar el valor de F sub A, que vale I por A por B, por D. Ahora, ¿cuánto vale esta distancia D? Si uno mira este triángulo rectángulo, tengo este ángulo alfa, que es el que forma el plano de la espira con la dirección de campo magnético, y tengo este ángulo alfa, o sea que D es igual a esta longitud que vale B por el coseno de alfa, es lo que escribí acá. Entonces puedo reemplazar esto acá arriba. D puede ser reemplazada por B coseno de alfa, que es lo que escribí acá. Al producto A por B lo reemplazo por A, me queda I por A, que es el área, por B por coseno de alfa. Pero ahora miro de vuelta este dibujo y veo que alfa es el ángulo entre el plano de la espira y la dirección del campo magnético. Pero si yo pongo un vector perpendicular a este vector P, que ya lo voy a definir, y que es el vector momento dipolar, y que es el producto de la intensidad por el área de la espira, este vector es perpendicular al plano de la espira. Está puesto, esta es la dirección perpendicular y tiene este sentido porque responde a la aplicación de la regla de la mano derecha para una superficie orientada. O sea, por acá sale la corriente y por acá entra. Si yo sigo el sentido de la corriente, y aplico la regla de la mano derecha en el sentido de circulación de la corriente, tengo mi dedo pulgar apuntándome hacia acá y dándome la dirección del vector P, que, les repito, se llama vector momento dipolar. Su módulo vale I por A, pero es un vector perpendicular al plano de la espira, acá está. Perpendicular al plano de la espira y con su sentido dado por la regla de la mano derecha o regla del tornillo, si ustedes quieren. ¿Qué es esta? Ahora este vector P forma un ángulo tita, que es este, con el vector campo magnético. Ahora, aquí este tita opuesto por el vértice, acá tengo un ángulo recto, entonces un coseno de este es un seno de este otro. ¿Qué es lo que puse acá? Seno de tita. Entonces puedo decir, ahora,
reemplazando I por A por P y el campo magnético B, que estoy haciendo un producto vectorial entre el vector P, momento dipolar, y el campo magnético B. Y eso da el vector tau, que es el vector par que está montado sobre el eje de giro de la espira. Entonces, ustedes van a tener momento máximo cuando P y B sean perpendiculares, o sea, cuando la espira tenga el plano contenido en la misma dirección del campo magnético, entonces este seno va a ser seno de 90 y esto vale 1. Pero cuando este ángulo θ valga 0, o sea, P sea colineal, o sea, esto se ponga perpendicular a la dirección del campo, las fuerzas estas van a ser colineales, en consecuencia D va a desaparecer y ya no tenemos más par. Este es un par motor. Esto que les acabo de mostrar es el principio de funcionamiento de los galvanómetros. O sea, ¿qué se hacía? Se arma una espira rectangular, se la pone en presencia de un campo magnético, se monta una aguja, se pone un par compensador por resorte, ya lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo de mediciones eléctricas, y de esa manera se logra la medición de una corriente eléctrica en virtud de ¿quién? Del ángulo θ de desviación que provoca el plano de la espira dentro del campo magnético. Al campo lo deja fijo, pero al modificar la corriente, está modificando la longitud del vector momento dipolar. Entonces, si esto es constante, pero vos tenés un momento dipolar variable, no porque le cambiaste el área, sino porque le modificás la corriente, el momento, el par motor va a ser mayor. Ahora, si no le pone nada, acá siempre va a girar y se va a ir al fondo, va a pegar una vuelta solito. Entonces, ¿qué se hace? Se pone una espiral de Arquímedes acá, que es un resorte circular, por ponerle un nombre, que hace un par resistente. Cuando este par se iguala mecánicamente al otro tau, que es un vector que es opuesto a este otro, se alcanza la posición de equilibrio. Pero ese par resistente también es proporcional al ángulo de desviación. Entonces se arma una ecuación ahí que permite encontrar la ecuación del instrumento y ajustando los detalles constructivos se obtienen indicaciones lineales, digamos. O sea que si vos duplicás la corriente, se duplica el ángulo θ de desviación. No es más que eso. Y así se construyeron durante mucho tiempo los instrumentos hasta que apareció otra manera de medir que se hace a partir de circuitos eléctricos cuantificando, asociando corrientes con circuitos electrónicos, y aparecen los famosos multímetros digitales que son muy accesibles hoy. Bien, ahora permítanme avanzar en torno a este concepto de momento dipolar. El momento dipolar involucra una corriente y un área de una espira. Habla de área, se independiza de la forma. O sea, lo único que nos interesa a nosotros es tener una espira que tenga un área. Y esa superficie vale S. Si por ella circula una corriente, en la dirección perpendicular ponemos el vector representativo de la superficie, como ya sabemos, recorriendo el contorno que lo hacemos coincidir con el de la corriente, aplicamos la regla a la mano derecha y en esa dirección está el momento dipolar. Acá está. P igual a I por S. O sea, vector representativo de la superficie multiplicado por la intensidad de la corriente te da P. Este es un escalar que está multiplicando a este vector para dar este otro que es colineal. Entonces acá es muy interesante el concepto del momento dipolar porque trae adentro las dos variables de la cual depende la interacción con un campo magnético, que va a ser la corriente y la superficie de la espira. La superficie de la espira está contabilizando la longitud del alambre que la compone, sobre la cual van a aparecer este alambre. Si esta fuera una espira circular y la metemos en el seno de un campo magnético, la cortamos en pedacitos imaginariamente y tenemos elementos de longitud diferencial de L. Sobre cada elemento de longitud diferencial de L aparece una fuerza diferencial de F. Cuando yo sume toda la fuerza, aparecerá la fuerza neta sobre la espira.
O sea que la superficie te está contabilizando las longitudes. En ocasiones, todas las partes de la espira reciben, todos esos elementos diferenciales de L reciben la interacción. En otros casos, no. En esta configuración que elegimos acá, claramente los lados activos, por llamarlo de alguna manera, son el lado 2 y el lado 4. Sobre este aparecen fuerzas que provocan el movimiento. Sobre esta también aparecen fuerzas, pero no provocan movimiento en la espira. La que provoca el giro que me interesa se da solamente sobre estos dos lados. Ahora, ¿cuál es la importancia de estos otros? Y la importancia de estos otros tienen que estar porque si no, circulación de corriente no va a haber por acá. O sea, es un dispositivo muy simple que da mucho para analizar. Pero con este concepto quería cerrar esto del momento dipolar. ¿Cómo puedo hacer este vector más largo todavía sin cambiar la superficie? Y sin tocar la corriente. Muy sencillo. Hago un arrollamiento y meto más espiras, como quien superpone espiras. ¿Y qué es? Sobre una forma circular, uno hace un arrollamiento y cuenta n, donde ahora este n es el número de vueltas. Entonces, multiplico n veces porque a cada espira le corresponde un p. Ahora, para n espiras tendré un p mayor. O sea que ahora el concepto se completa. El momento dipolar no solo depende de la intensidad de la corriente, de la geometría. Bajo geometría aparecen dimensiones, formas, que es la S, y también del número de vueltas. Es una manera de multiplicar aquí. Bueno, ya nos vamos metiendo en el tramo final, donde ahora nos preguntamos, ¿de dónde salen los campos magnéticos? ¿Qué nos permiten crear los campos magnéticos? Les dije que los imanes naturales, los imanes artificiales, pero cuando queremos cuantificar el campo magnético que crea una corriente eléctrica, aparece el trabajo importantísimo de estos dos señores, Biot y Savart, físicos, que cuantificaron eso. Y para poder escribir la expresión que les voy a comentar y se la voy a describir de la mejor manera que pueda, permítanme presentarlo de la siguiente manera. Vamos a tomar un alambre conductor rectilíneo infinitamente largo, que es este que dibujé acá. No de buena manera porque está medio borroso, pero por acá, por esta línea, sube una corriente eléctrica de intensidad I. O sea, hay un conductor que está transportando corriente eléctrica con esta intensidad. Como es un conductor infinitamente largo, yo puedo hacer una partición y tomar segmentos diferenciales de L que me permiten armar elementos de corriente. Este es uno de ellos. El elemento de corriente genérico que me permite expresar la ley de Biot y Savart. Se llama ley porque permite construir campo magnético, describir la forma en que se crea el campo magnético a partir de un elemento de corriente chiquitito como este. Entonces, este elemento de corriente I diferencial de L, que es este pedacito que está acá, y es este vectorcito, crea un campo diferencial de B, aquí le faltó la barra, para indicar que este es un vector, en este punto del espacio, y este es un vector entrante, y también es un vector infinitamente pequeño, ¿por qué? Porque está creado por un elemento infinitamente pequeño de corriente. Ahora, ¿qué distancia separa este elemento del punto donde aparece este vectorcito? Una distancia r. Pues bien, yo voy a unir este I diferencial de L con ese punto donde existirá diferencial de B con esta línea recta
voy a medir la distancia y de acá voy a poner nuevamente a un viejo amigo que es el vector unitario R sub 0 que apunta hacia allá, hacia el lugar donde yo estoy creando campo. Bueno, estos dos señores cuantificaron y expresaron esto de la siguiente manera. Dicen, ¿cuánto vale esto? Diferencial de B vector, le falta la barra acá, es igual a mu sub 0 sobre 4pi. 4pi sigue viniendo de la definición de nuestro sistema de unidades adoptado. Mu sub 0 es lo que se conoce como permeabilidad del vacío y tiene este valor. Siempre y cuando tengamos a este arreglo conductor inmerso en el espacio vacío. Acá tomamos un punto cualquiera del espacio. Y diferencial de L vectorial R0. Estoy multiplicando a este vector, elemento de corriente, por el vector unitario. Esto me garantiza que yo, si tengo vector acá, será porque aquí también lo tengo. Este producto de dos vectores, al ser producto vectorial, da un vector. Sin embargo, en el denominador, ¿quién aparece? Un escalar, r al cuadrado, esta distancia al cuadrado. Nuevamente, el campo magnético, al menos en su definición, aparece como dependiente de la inversa del cuadrado de la distancia. Hay todo un teorema que no lo vamos a hacer nosotros, no lo vamos a desarrollar, pero que permite demostrar de que todos aquellos campos vectoriales que dependan de la inversa del cuadrado de la distancia son susceptibles de ser representados por líneas de fuerza, como el campo electrostático y este campo, el campo magnético, que por supuesto es un campo magnetostático porque no va a variar con el tiempo, no aparece acá en ningún lugar la variable temporal. Cuando aparezca la variable temporal, aparecerán otros fenómenos que los vamos a estudiar. Entonces aquí tenemos, con una crucecita, campo entrante en el plano del papel, plano saliente, campo saliente en el plano del papel. Entonces, reitero, diferencial de B, vector, que está acá, es el campo elemental creado en este punto del espacio por este elemento diferencial de B. Si yo quiero encontrar el campo en este punto creado por todo el alambre, tengo que contabilizar desde el borne de la batería, pasando por todo el alambre, porque este tramo tendrá que formar parte de un circuito eléctrico cerrado para que pueda circular una corriente. Entonces, todo ese circuito, toda esa sumatoria, me permitirá encontrar el campo en este punto debido a todo ese circuito generador de campo magnético. Pero como voy a depender de la forma del circuito, de las longitudes, de las dimensiones, no hay otra forma de expresar esto. O sea, esto es muy importante porque con esta expresión que se refiere a un elemento de corriente creando un campo elemental en un punto del espacio, yo puedo encontrar los campos magnéticos correspondientes a diferentes configuraciones. Por ejemplo, y esto yo creo que nos va a dar para mirar rápidamente el campo magnético debido a una espira de corriente. ¿Qué hicimos? Una espira circular. Esta es una espira circular por la cual está la corriente eléctrica de intensidad I circula así, con este sentido dado por la flecha. Esta espira circular está contenida en el plano XZ. En consecuencia, vamos a calcular el campo magnético sobre el eje Y, que es perpendicular al plano de la espira. Entonces, ¿qué hago? Tomo este elemento que está aquí de corriente I diferencial de L. Voy a apuntar primero hacia el centro de la espira, por eso le pongo el vector unitario R0 apuntando hacia el centro de la espira. La distancia que separa a este elemento es el radio de la espira. Y si I diferencial de L viene para acá y R0 viene para acá, aplicando la regla de la mano derecha, me dice que el diferencial de B va a estar aplicado en el origen apuntando en el sentido positivo de la SI. Ahora bien, el siguiente y el subsiguiente, todos van a dar campos elementales diferencial de B ubicados en el eje Y. O sea, cuando yo comience a contar desde acá y sume todos los vectorcitos colineales y pegue toda una vuelta, sumando la contribución de todos
a lo largo de este alambre circular, obtendré el campo B, que será el campo B en el punto O, creado por toda esta espira circular por la que circula una corriente I. Bueno, dicho esto, aquí expreso la ley de Biot y Savart, tal como la presenté antes. Como este vector y este otro son perpendiculares entre sí, θ va a valer 90 siempre, por la condición de ortogonalidad entre tangentes, si ustedes quieren, a un segmento de arco circular y su radio. Entonces podré, esta expresión que la desarrollé, I diferencial de L. El módulo de R, ¿por qué no aparece acá? Porque vale 1 y aparece el seno. Me queda esta expresión así. Mu sub 0 por I diferencial de L, 4pi sobre R cuadrado. Para diferencial de B, ahora si yo quiero encontrar este B, tengo que integrar y sumar todos los diferenciales de B, acá en módulo, porque son vectores colineales, integrando las contribuciones de todos los elementos que componen la espira. Si examino esto, me encuentro con que son todas cantidades escalares, mu sub 0, la permeabilidad es información sobre el medio, lo que informa es la facilidad o dificultad que tengo para instalar un campo magnético en un determinado medio, y la intensidad de corriente, 4pi ya vimos que viene de la expresión misma de Biot y Savart, y acá aparece el radio al cuadrado. O sea, estas son constantes. O sea, el campo no depende de esto, no aparece ninguna variable más que diferencial de L. ¿Qué está acá? Entonces sumar todas las longitudes de los elementos diferencial de L a lo largo de toda esta circunferencia que da la longitud de la misma. Da 2pi por R. Que me permite hacer esta simplificación, 2pi, simplificarlo con 4pi acá, queda un 2 en el denominador. R arriba, R cuadrado abajo, y tengo esta expresión mu sub 0 por I sobre 2R, que es la expresión del campo magnético en el centro de la espira. ¿Qué hago después? Ahora voy aquí y tengo un punto P ubicado sobre el eje I. Entonces acá ya esquemáticamente la cosa se pone más difícil de interpretar. Por el momento imaginen ustedes que la distancia entre este punto P y el elemento de corriente es esta línea que está acá. Que si yo a esa línea la llevo recorriendo a este punto, lo hago recorrer toda la circunferencia y sigo la línea, lo que voy a tener, esa línea va a generar una superficie lateral de un cono acá. Entonces, I diferencial de L y R0 que se monta desde diferencial de L al punto, cuando yo haga el producto escalar, el producto vectorial, perdón, de I diferencial de L por R0 me da un vector perpendicular al plano que forman estos dos. Ese es el plano tangente al cono, a la superficie lateral del cono en este punto, y que es diferencial de B que dibujé aquí. Entonces, este es el diferencial de B, vector perpendicular al plano que forman estos dos en este punto del espacio. O sea, el plano tangente a la superficie lateral del cono, la intersección de ese plano tangente con la superficie lateral del cono no es otra cosa que esta recta R. Ahora bien, si yo tomo el simétrico, que es el que está acá, me voy a encontrar con un vector exactamente igual, pero apuntando para acá. O sea, ¿qué voy a ver? Que si descompongo este vector en la dirección Y y en la dirección Z, las componentes en Z se van a cancelar y van a sobrevivir solamente las componentes en Y, como hemos comprobado antes. Escribo la ley de Biot y Savart, nada más que ahora, esta distancia R que tengo acá es la hipotenusa de este triángulo rectángulo que tiene como catetos al radio y a esta distancia I. Entonces, R cuadrado, que está acá, es igual a R mayúscula al cuadrado más I cuadrado. Primera simplificación en el denominador. La segunda, I diferencial de L multiplicado por R0, implica que al desarrollar esto,
tendré que poner el seno del ángulo comprendido entre los dos, que es 90, y el módulo de R0, que es 1. ¿Quién queda? Y diferencial de L, módulo nada más. ¿Puedo integrar? Sí, puedo integrar, pero me falta todavía. ¿Qué me falta? La descomposición. O sea, ¿cómo descompongo este vector diferencial de B? Tengo que encontrar la componente en I. Para eso analizo este ángulo. Miren cómo es esto. De acá hasta acá tengo un ángulo llano. 180 grados. De acá hasta acá tengo 90. Entonces quiere decir que tita más este ángulo que está acá dan 90. ¿Sí? Quiere decir que este ángulo que está acá es igual a tita. Que forman diferencial de B con el ángulo Z. Dicho esto, diferencial de B sub I va a ser igual a diferencial de B por el seno de tita. Esto, o es coseno de tita más 90, va a ser el ángulo tita. Entonces va a ser igual a esto por el seno, que está acá. ¿Cuánto vale seno de tita? Si el ángulo tita es vale cateto opuesto sobre la longitud de la hipotenusa. Es esto que escribí acá. Meto todo dentro de mi expresión, miro mi denominador, tengo r cuadrado más i cuadrado elevado a la 1, esto elevado a la 1 medio es elevado a la 3 medio. Como el b iba a resultar de la suma total de la integral a lo largo de toda la línea de los diferenciales de b sub i, meto toda la expresión acá y ahora para poder integrar saco las constantes. Fíjense que de vuelta me queda diferencial de L. Esto da 2pi por R, hago la simplificación y tengo esta expresión. Esta expresión me da el campo acá en este punto P. Depende de quién, sí va a depender de I, que es la distancia al centro de la espira. Puedo jugar bastante acá y con esto terminamos. Esta es la expresión. Si I tiende a 0, esta expresión tiene que ser igual. Reemplazo el 0 acá a la que obtuve cuando calculé antes el campo en el centro de la espira, mu sub 0 por I sobre 2R. Es una manera de verificar que esta expresión es correcta. O sea, esta espira genera campo magnético siempre sobre este eje I en esa dirección. ¿Qué voy a encontrar? Que a medida que yo vaya acercando P y lo vaya llevando hacia 0, el campo va a ir creciendo el módulo y va a llegar a este valor que fue el que calculé antes. ¿Y qué pasa cuando me aleje? Cuando me aleje, para las grandes distancias de la espira, para I mucho mayor que R, tenemos que analizar qué pasa en esta expresión. Si es mucho mayor que R, este sumando se puede despreciar, que es el análisis que hacemos acá. Para I mucho mayor que R, I cuadrado más R cuadrado a la 3 medio, prácticamente esto lo hacemos 0 y te queda I al cuadrado todo elevado a la 3 medio. Cuando uno hace este reemplazo acá, queda esta expresión. Y como P es igual a I por A es igual a pi por R al cuadrado, puedo operar acá, multiplico y divido por pi, me va a quedar esta expresión. Donde directamente, allá lejos, lo que va a importar es el valor del momento dipolar y vamos a poder expresar un campo magnético en función del momento dipolar que de vuelta viene a relacionar la intensidad de la corriente por acá con el área de la espira. Bueno, yo les digo, hasta acá tenemos mucho más para analizar, pero les dejo acá. Que esto no es cuento, sino que uno hace pasar una espira de alambre a través de un papel, hace circular corriente a través del alambre, espolvorea limadura de hierro por acá y puede verificar las formas de las líneas de fuerza. Si uno va sobre el eje central, que sería nuestro eje I, va a ver que esto cumple bastante bien. Y si lo modeliza en computadora, ve que los resultados son coherentes. Digamos bastante bien, o sea que la clase que viene vamos a continuar con el estudio del campo magnético. ¿Alguna duda, alguna pregunta respecto de esto? ¿Algún punto que no haya quedado claro, que necesiten una explicación adicional o algo?
¿O entendieron todo? ¿Se quedaron todos dormidos? No dejen de revisar el material que le hemos subido al Drive. Ahí hoy incorporamos lo que les dije de un libro de análisis de circuitos eléctricos, algunos puntos, algunos pedazos de capítulo, digamos, con material que los va a ilustrar bastante bien en torno a esto. Bueno, si Dios quiere, nos vemos la semana próxima. Gracias, chicos, y cuídense mucho. Hasta luego, profe. Hasta luego, hasta luego.